Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Hoy estamos ya iniciando programas de su consejero fiscal, 20 de diciembre del año 2018, nuestro programa ya número el 1312. Bueno, pues hoy les tengo preparado un programa de mucha actualidad, con un contenido muy importante y actual sobre lo relacionado a los objetivos para la transformación de nuestro país, que ha presentado el actual presidente de la República Mexicana, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, con objetivos muy alentadores en todos los ámbitos. Como son, se los voy a comentar para que ustedes los vayan conociendo. Política del gasto, política tributaria, 7 medidas económicas para mejorar el país, el paquete económico para 2019, apertura de zonas económicas especiales, cambios fiscales en materia de IVA e impuesto a la renta en servicios, cambios en el IEPS, en los combustibles, deducción de las prestaciones sociales al 100%, que eso es lo que a mí me parece fantástico, que a los contribuyentes que dan prestaciones sociales a los trabajadores pueden hacer las deducciones al 100%. También vienen exenciones para salarios menores hasta 10 salarios mínimos, es lo que ya tenemos aquí a la puerta. Estímulos fiscales diversos, derechos y guarderías y pensiones, nuevo impuesto sobre herencias y para servicios digitales, asociaciones religiosas como donatarias, ampliación de la deducción para colegiaturas, nuevas reformas para el Código Fiscal de la Federación y una nueva ley de fomento para la confianza ciudadana. Como pueden ustedes ver, es un proyecto nacional muy importante, por lo que a continuación les voy a hacer un resumen para que ustedes se vayan metiendo a fondo con este tema, porque la verdad siento que es algo que todos ustedes, los mexicanos, tenemos que conocer, porque me parece a mí sensacional que pues esa nueva generación, que se llama la cuarta generación de México, sea para bien de este país y que todo nos funcione adecuadamente. Miren, de todos los cambios que se pretenden, que tengo aquí ya un pequeño resumen, que lo voy a trabajar con Rosita también, que aquí le voy a dar la buena noche a Rosita también. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Miren, les voy a ir enumerando lo más importante para que ustedes lo conozcan. Hay una iniciativa que se publicó el 5 de noviembre del año 2018, es la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos. Es una reglamentación de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto, fíjense bien, regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Eso me parece algo sensacional, Rosita, pues que a todo el mundo ya se va a alinear por ese concepto, ¿no? Sí, afortunadamente. Y también las contribuciones causadas a las remuneraciones de los servidores públicos ya no serán pagados por órganos públicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sobre todo en el caso de senadores y diputados, que a fin de año, como el que ya estamos ahorita que ya estamos viviendo, sí, recibe un aguinaldo fantástico de 40 días de aguinaldo, y el impuesto se los descuentan, pero hay una caja chica de donde les regresan el dinero. ¿Qué les parece? Pues yo creo que todo el mundo pensará que es injusto, porque si el resto de los contribuyentes solamente tenemos parcialmente una exención, debiera de ser aplicable para todo el mundo. Las contribuciones causadas por concepto de remuneraciones a cargo de servicios públicos se retienen y se enteran a las autoridades fiscales respectivas, de acuerdo con las leyes vigentes, pero no son pagados por ellos mismos de su bolsa. Esa es la gran diferencia. Los pagamos los mexicanos de nuestros propios impuestos, ¿no? Con los recursos recaudados. Ahora, hay 17 iniciativas que ya se presentaron, que la verdad, muchas esperemos que caminen. Yo les leí al principio los objetivos de esta nueva política de la Cuarta Transformación de México. Digo, les leí algunas iniciales: política del gasto, la política tributaria, medidas económicas, etcétera, etcétera. Pero dentro de todos los aspectos que se vienen, hay una que me gusta mucho, Rosita, que se la platicas al auditorio, que por ahí te tengo ya un cuaderno. Lo tenemos preparado. Lo que le llamamos las zonas francas. Zonas económicas especiales. Especiales, quiere decir que se va a promover la inversión extranjera y nacional en ese tipo de zonas económicas para que desarrollen empleos y nuevas inversiones. Pero hay incentivos como en China. Sí, es importante hacer un recuento de qué son estas zonas económicas especiales, porque no son nuevas, no es que se vayan a crear de aquí en adelante. A partir de junio del 2016, mediante un decreto que se dio por el cual se dio a conocer la Ley Federal de Zonas Económicas, desde entonces se viene trabajando en este proyecto. Fue finalmente en octubre de 2017 cuando, a través de un decreto para estímulos fiscales de estas zonas, se dieron a conocer
¿cuáles serían? ¿Y por qué es tan importante definir cuáles son las zonas económicas especiales? Porque desde un punto de vista estrictamente económico y de incentivación de la economía, sí, resultaría muy adecuado que estas zonas que se les ha contemplado con ventajas naturales y logísticas importantes y que si se incentiva la economía, resultarían altamente productivas. ¿Cuáles son estas zonas? Uno es Puerto Lázaro Cárdenas. La siguiente, Salina Cruz. Tercera, Coatzacoalcos, en Veracruz. Y por último, Puerto Chiapas. Es decir, estamos abarcando estados como Veracruz. Para que se desarrollen las economías. Sí, para que la actividad se active, para que la economía se active. Estamos hablando de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Michoacán y de corredores muy interesantes como el que conocemos como Istmo de Tehuantepec. Sí. Entonces estamos, este proyecto más bien dicho, este decreto se está enfocando a que estas zonas en algún momento ayuden a desconcentrar toda la economía. Y al desarrollo de las propias localidades, porque mira, el atractivo aquí es que va a haber exenciones de impuestos. Sí, de hecho, a través de ya las facilidades o ventajas económicas que se dieron a conocer en octubre de 2017, ya existe un tratamiento especial. Es decir, aquellas operaciones que se realicen dentro de estas zonas económicas, pues simplemente no se causa el IVA. Aquellas operaciones que salgan, que provengan de regiones diferentes a estas zonas económicas especiales, sí, se puede dar un tratamiento del 0%. Pero más allá de lo que ya está vigente el día de hoy, hay aspiraciones más ambiciosas. Es decir, que en estas zonas y las siguientes que se promulguen, porque estas fueron las primeras zonas que se dieron a conocer. Muy ambicioso para este país, ¿no? Exactamente. Estas, más las que se adicionen, lo que se está contemplando con estas iniciativas es de que no causen impuestos sobre la renta durante los primeros 10 años. 10 años, fíjate, 10 en China años. Les dan 7. Aquí estaría más atractivo el asunto. 10 años. Sí, las empresas que se ubiquen y que detengan inversiones de su capital en estas regiones más las que se incorporen, resultaría que sí tendrían que estar determinando su utilidad fiscal, su resultado fiscal, sí, pero normal, tendrían una reducción del 100% de este impuesto sobre la renta. Van a llevar sus obligaciones fiscales como cualquiera. Como cualquier otro contribuyente. Hacen su declaración, hay que pagar tanto y por este estímulo se reduce al 100% el impuesto sobre la renta por 10 años y por los siguientes 5 se reduce al 50%. Hace mucha falta eso en nuestro país. Es decir, eso es una atracción Yo en lo personal, muy generosa. En Consejo Fiscal atacamos este tema de noticia hace como 15 años. Sí. Y lo investigamos muy a fondo, pero se quedó en el olvido. Y habría que ver, bueno que ya lo retomaron. Sí, de hecho ya está operando. Habría que ver si nuestros amigos de esta zona nos están escuchando, cómo está funcionando o si sí han visto que se haya incentivado la economía. Fíjate que eso va a tomar un poquito, quizás un año por lo menos. En lo que hace un ciclo que ya económico. Cumplió un año en realidad, sí, desde octubre de 2017, claro, octubre de 2018 ya los beneficios están vigentes. Declaración, ven el incentivo fiscal, porque eso va a dar movimiento a la economía. Correcto. Ese dinero lo van a reinvertir. Sí, y una parte interesante también es respecto de las importaciones. Recordemos que cuando nosotros importamos, somos sujetos de IVA a la tasa general del 16%. Las personas que importen en estas zonas, es decir, que la mercancía se utilice en esta zona, cero. Ajá, se acaba el problema de que voy a reclamar el IVA a mi favor, que nunca se los devuelven o les cuesta. O tal vez sí, habría que ver, cada experiencia es diferente, pero aún así el que se los devuelvan significa desembolso de las arcas. Sí, pero mira, a veces el SAT, que es su labor, investigar todo, correcto, no te devuelve el dinero. Sí. Entonces mejor que no te lo causen y ya. Exactamente, que no haya desembolso para que no vaya y regrese. Hace mucha falta que este país tenga aspectos de tipo práctico. Prácticos, no fáciles. No tan burocráticos ni tan controladores, ¿no? Y para incentivar sobre todo el movimiento de capitales en estas zonas. Repítenos a dónde están estas zonas económicas que vamos a desarrollar en este país. Sí, es Puerto Lázaro Cárdenas, que contempla municipios tanto de Michoacán como Guerrero, es un corredor.
Después, el corredor Istmo de Tehuantepec, que incluye los polos de Coatzacoalcos, Veracruz. Y también la siguiente zona es Salina Cruz, Oaxaca. Sí, hace mucha falta Oaxaca. Oaxaca, sí, por supuesto. Y por último, Puerto Chiapas, que está en Chiapas. Pues todo eso creo que va a ser un éxito, que ya es real, no es una promesa, es algo que ya podemos ver. Está funcionando y que es parte de la transformación de este México, de esta cuarta. Pero es más ambicioso este proyecto, claro, de que incentivar con la reducción al 100% del impuesto sobre la renta. En este programa especial que preparo para ustedes, ¿en qué consiste todo este proyecto de nación? Miren, hay también leyes para fomentar la confianza ciudadana y la Fiscalía General. Por ejemplo, hay iniciativas para reformar el Código Penal Federal en materia de delito de encubrimiento. Fíjate, es algo fantástico. Sí. La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que busca suspender la vigilancia y fiscalización a establecimientos comerciales, mercantiles y de servicio. Esta ley ya hay un proyecto que ya se metió al Congreso, no ha salido el diario oficial, no se ha publicado, pero es algo muy bueno porque su título lo dice, se busca una confianza ciudadana, es decir, hay que tener confianza en el pagador de impuestos, ¿no? Correcto. Y con ello... No estarlo asediando con visitas, infracciones y requisitos de apertura y verificaciones que con tanto inspector... que ya no da tiempo de la actividad económica. Mira, hablamos de todas las materias, el fiscal, el de salud, el de seguridad de trabajo, una serie de previsión social, ¿no? De toda la regulación existente, tanto local como federal. Entonces, esta ley de confianza ciudadana busca suspender la vigilancia y fiscalización a establecimientos comerciales. Entra aquí también el SAT. Todos entran. Todos. Bueno. Y que vamos a darle seguimiento porque suena muy interesante. Ahora, también viene la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, una de las más importantes para conformar el proyecto de seguridad del próximo presidente de México. Que no, ya es el presidente. Eso ya viene de la mano. Mira, me gusta también algo que viene del Código Fiscal de la Federación. Sí, también hay reformas interesantes. El tema de aspectos fiscales, como el IVA, que ya hay varias iniciativas, las voy a mencionar. Miren, hay dos muy importantes. La del propio presidente en turno, ya el actual, que está manejando un 8% para las zonas de frontera. La reducción del 16 y el 20% de impuestos. Hay otra que promueve el PAN, que va más de la mano con el IVA, que pretende que sea 10% general de IVA. Pero para toda la República. Y eliminar la tasa cero. Que eso sería la parte más fina. Exactamente. Entonces aquí los exentos también, todo eso tiene mucho que ver. Y también va a haber alimentos y medicinas, se va a grabar con el 3%. Que creo que sería justo. Ciertos alimentos, que se está haciendo un estudio muy a fondo, no van a pagar ese 3%. Estarían exentos. Entonces, como pueden ver, es un proyecto de nación muy interesante, pero quiero ir a un corte comercial, amigos, porque el tiempo aquí nos está encima de nosotros. Pero recuerden que estamos analizando este proyecto de la Cuarta Transformación de México para este próximo año 2019. Bien, estamos ya de regreso y les recuerdo que les estoy presentando un resumen del proyecto de nación para la Cuarta Transformación de México que ha presentado nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay muchas cosas interesantes, ya analizamos con Rosita las zonas francas, ya vimos también pues, todo lo que está prácticamente ya las iniciativas que están en el Congreso, pero hay algo que me interesa mucho. Comisiones consultivas y presidenciales para quitarles el fuero a los servidores públicos. ¿Cómo ves? Creo que a todo mundo nos puede llamar la atención. No se animan a votar en el Congreso. Sí, seguramente va a llevar su tiempo, pero ya el que lo estén contemplando y es un gran avance. Fíjate, me gusta el tema que seleccioné, que se lo cuento al auditorio. Dice, iniciativa para que el Ejecutivo Federal pueda crear comisiones consultivas y presidenciales con la de Ayotzinapa, se encuentran en proceso de dictaminación. Esa ya caminaron, tengo entendido. Ya está caminando, sí. Ya no es una promesa. No, ya está volviéndose realidad. Y obviamente quitar el fuero a los servidores públicos, lo cual ya están las comisiones los trabajando. Pero como que no se animan, no quieren. Tienen sus implicaciones y seguramente va a tomar algo de tiempo. Ahora, voy a volver a mencionar, que es muy importante en este programa de aspectos fiscales,
las iniciativas en materia fiscal, que básicamente, pues me gusta eso del IEPS a las gasolinas y combustibles fósiles, hacer pequeñas reducciones. Y las acciones religiosas que se vuelven donatarias, autorizarlos y tal. Sí, yo creo que el tema del IEPS en las gasolinas es donde más han trabajado los grupos parlamentarios, porque prácticamente todos presentaron su iniciativa para reducir la tasa del IEPS, porque todo mundo hemos experimentado, todos los que hemos visto cómo el precio de la gasolina no ha parado de subir, ya casi estamos monitoreándolo conjuntamente con el dólar. Bueno, el dólar está a 20.80. El dólar también ya es un caso especial, ya se dispara un poco, pero hay 4 iniciativas que yo creo que las podemos enunciar para que tengamos un panorama en cuanto ya alguna de ellas avance. La primera iniciativa es de reducir el 50% de las tasas de IEPS, o sea, de que todas vale las tasas de IEPS. Con el IVA del 50%. Que sí, caminan de manera paralela. La otra iniciativa no se quedó en un 50, es disminuir el 75% en lo que resta. O sea, que no son paulatinas, es una u otra. Ajá, depende de la que se apruebe. Sí. Esta iniciativa se presentó desde el 4 de septiembre. Aspiraba a que lo que restaba de 2018 se redujera al 75%, pero ya estamos prácticamente en diciembre y no avanzó. Pero la intención era reducción del 75% y visualizar un escenario más favorable para 2019. La tercera iniciativa es reducir en un 25% y gradualmente ir incrementando la reducción 25%. Por eso está en estudio. 2019 50, 2020 75 y así paulatinamente, pero no sabemos si va a avanzar. Y la iniciativa 4, que yo creo que era la más agresiva, eliminar totalmente las tasas de IEPS, es decir, que no este insumo, mejor dicho, no se viera afectado por las tasas impositivas. Ahora, también del en materia IEPS. de impuestos, algo que me agrada es que ya vas a poder deducir las colegiaturas de tus hijos, por ejemplo, que están en escuelas superiores. Eso es lo que se pretende. No se podía. Hasta el día de hoy, y los que vamos a hacer la declaración anual, los que tengan hijos, no pueden deducir las colegiaturas de nivel superior. Pero, ¿en qué se fundamenta este proyecto de reforma? Hasta el día de hoy, los que deducen colegiaturas quizás saben que el beneficio no está incorporado en la ley del impuesto sobre la renta. No. Se ha venido aplicando a través de un decreto, del beneficio que se dio a conocer a través de un decreto que ha quedado vigente a través de los años. La intención es de que no quede en mero decreto, sino que ya se incorpore al artículo 151, que es el artículo que nos permite realizar las deducciones personales al momento de realizar nuestra declaración anual, de manera tal de que exista certidumbre de que ya es un derecho incorporado en la ley del impuesto sobre la renta. Y conjuntamente con esto, incorporar que las colegiaturas sean deducibles, pero hasta el nivel superior, no únicamente a nivel bachillerato, como el día de hoy. Eso me parece fantástico de lo que vamos a transformar a México en este proyecto de nación. Ahora, también me gusta el aspecto de los impuestos para los servicios digitales. Estaban fuera de control. Es algo, a mí me llama mucho la atención la iniciativa, porque tal como está presentada, es muy, por no decirlo igual, es casi idéntica la redacción a lo que tenemos hoy en día en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. La pregunta interesante sería, ¿por qué si ya está contemplada en la ley del impuesto sobre la renta no se ha podido aplicar al 100%? Y porque tratándose de estas empresas, de estas ventas o operaciones virtuales, tenemos la gran desventaja de que del lugar en donde se realiza y el lugar a donde llegan los recursos. Es decir, por ejemplo, yo en este momento puedo hacer una compra electrónica desde aquí, desde la Ciudad de México, pero los recursos, dependiendo de lo que yo compre, no tenemos la certeza si se van a quedar en territorio nacional o salen del país. Entonces, esta iniciativa lo que pretende, aunque yo todavía tengo mis dudas, es de que por este flujo de efectivo, ya sea en México o al extranjero, haya que pagar un impuesto del 3%. Como una retención de lo que gastas. Un 3%. Consumo, llámale al consumo. Sí, pero mi duda seguiría siendo
cuál va a ser el mecanismo para detectar el lugar a donde llegan estos recursos. También es importante para que dimensionemos por qué están invirtiendo tiempo en esta iniciativa, de que México, en cuanto a usos digitales, servicios digitales, compras digitales, pasó del lugar 35 al 19. Entonces, pronto, o sea, en un periodo... Somos muy compradores. Sí, ¿Sabes quién tiene la culpa? Los jóvenes. Pues sí, porque ya aprendieron todo ese mecanismo, ¿no? Yo creo es algo sí. ya de tipo mundial. Ahora, sí, las compras electrónicas. Desde 2014, yo recuerdo cuando vino la famosa reforma de la ley de la renta en 2014, para 2014, de que los patrones que dan servicios sociales a los trabajadores, que es una obligación del gobierno, de acuerdo a la Constitución, viene muy claro que nuestro gobierno es responsable de estas prestaciones sociales. Cada servicio en su centro de educación. Correcto. Bueno, el patrón, las empresas, haciendo una especie de soporte a este gobierno, apoyan a los trabajadores. Con les dan diversas becas, les dan prestaciones. estudios, les dan uniformes, les dan canastas. Ayuda para las colegiaturas, ayuda para gastos médicos. El problema es de que a partir de 2014 ya no puedes deducirlo al 100%. Sí, y recordemos que va más allá de las prestaciones de previsión social que muchos trabajadores gozan. Incluye todo pago que se le haga al trabajador y que tenga la naturaleza de exento. Hasta las horas extras, aun cuando la ley, exactamente, aun cuando la ley federal de trabajo nos obligue a pagar. Este cambio consiste en derogar la fracción 30 del artículo 28 famoso de la ley de la renta, para que ya ese acotamiento desaparezca. Para que regresemos a lo que teníamos en 2003. ¿Dónde está la ventaja de eso? Vamos a analizarlo como contadores. Miren, una empresa, una persona moral, por ponerlo muy sencillo, que paga 30% de impuesto, cuando saca la cuenta de lo que paga, de comparar el pago del impuesto contra los ingresos que genera de la utilidad agravable, no le sale el 30, le sale el 34. Sí, 33, la base 36, incrementa. ¿sí? Al tener menos deducciones, la base incrementa. Quiere decir que cuando tú vas a pagar menos impuesto, el dinero que te quede en la caja, lo vas a reinvertir. Mueves la economía. Eso es lo que se espera. Sí, de que la base sea menor, el impuesto determinado sea menor y exista más flujo. Ya los patrones no van a tener que buscar crear compañías nuevas para no dar prestaciones sociales. Correcto. Porque las que ya tienes dadas, pues de acuerdo a los aspectos sindicales, no las puedes cancelar. Correcto. Entonces, y más aún, el efecto lo vemos al determinar el resultado fiscal de la empresa, cuando determinamos la base y al momento de estar realizando las deducciones de todo lo exento que se le pagó al trabajador, nada más podemos deducir o un 53 o un 47. Ahora, yo creo que este proyecto de Rafaela México, de esta cuarta transformación, tiene cosas muy interesantes, pero no se han dado a conocer lo suficiente a la ciudadanía. Como que ha habido un poquito de, pues no, ¿cómo le podría llamar? No de oscura, que esté oscuro, sino que no le han dado mucha difusión en español. De traducirlo en los beneficios reales. Que dan los beneficios así tan certeros como la gente los necesita, para que los pueda apreciar, ¿no? Pues el Consejo Fiscal, en este mensaje especial de este programa, estamos tratando de darlo a conocer de una manera más completa, más didáctica, más coloquial. Y que finalmente el efecto será que el impuesto sea menor, que haya más movimiento de dinero, y que se incentive la economía. También hay medidas económicas para mejorar al país, ¿no? Sí, va de la mano. El caso de las zonas francas es una medida económica también. Sí. La reducción del gasto en el presupuesto de egresos, que todavía no lo tenemos a la mano. Sí, vamos a esperar. Pero vienen reducciones muy importantes. Sí, que creo que eso es lo que la gente puede reconocer más en el momento que se dé cuenta de que no va a existir un destino inadecuado o lo que podríamos calificar como despilfarro de los recursos. Algo que me pareció públicos. Fantástico es el derecho de guarderías y pensiones para los hombres. Sí, eso sí. Es algo que eso estaba fuera de justicia. fuera del ojo del legislador, ¿no? Como lo que recién también acaba de suceder cuando la Corte ya se pronunció respecto a las trabajadoras que hacen aseo en las casas, de que ellas también tienen derecho a el beneficio de seguridad social. Atrás, sí. Pero dada la idiosincrasia de este país y de las amas de casa, que a veces no se alcanza el gasto,
se va un poco gravoso para ese tipo de personas. Las que tienen mucha opulencia económica no tienen problema, pero la economía no está tan bien distribuida en este país, está muy mal distribuida. Entonces, sí, eso eso viene de muchos años atrás, Rosita, amigos del auditorio. Vamos a ver cómo lo recibe la gente, ¿no? Sí, porque, creo que mira, la voz del auditorio es la más importante. Porque el que utiliza un servicio dice, bueno, pues te doy casa, te doy jabón, te doy alimentos, te doy todo y todavía voy a pagar seguro social. La gente se resiste. Ya viene de años atrás. Vamos a ver, no hay que ser negativos, vamos a esperar. ¿Cuál va a ser el escenario final? ¿Verdad? Eso es muy importante. Y lo de los derechos a guarderías y pensiones. Que eso es cuestión de justicia. Sí, ya justicia es algo pura. O sea que, como pueden ver, este proyecto de nación trae cosas interesantes, ¿no? No todo es política. La intención es transformarlo en beneficio de los ciudadanos. Bueno, amigos, pues recuerden que les estamos dando un resumen de lo más importante que viene en todo este, porque es muy amplio el contenido, pero estamos tratando que aquí, en este programa de 1 hora de Consejo Fiscal, que es un programa especial, les demos a conocer a ustedes que tengan un conocimiento, por lo menos muy coloquial, de cómo viene este proyecto. Amigos, pues voy a un corto comercial, nos hagan ustedes la red, porque voy a regresar en pocos minutos. Bueno, ¿qué nos queda? Bien, estamos de regreso y les recuerdo que estamos en este programa presentando un resumen del proyecto de nación, como la cuarta transformación para México se ha presentado nuestro actual presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador. Rosita, pues como punto final, hay tema hay varios puntos. Mira, tenemos lo de las herencias. Sí, yo creo que con eso podemos continuar. Tenemos también lo de las donatarias. Las donatarias para las asociaciones religiosas que se pretende convertirlas en donatarias autorizadas. Que es muy bueno, ¿no? Sí, y de las empresas sustentables. Veremos qué tanto tiempo tenemos. Vamos a empezar con las herencias, que es un tema que no es de mucho gusto en la comunidad. No, puede heredar. Para un grupo, para un grupo en especial no resulta muy atractivo esta iniciativa. Pero en muchos países lo hay. Yo creo que en la mayoría de los países desarrollados, de hecho... Aunque tiene ciertas condiciones muy técnicas de descuentos, sí, para que la gente finalmente pues no pague tanto. Sí, hay que analizarlo de manera integral. Tenemos como referencia las tasas máximas impositivas que existen, sin embargo, estas de manera aislada no son representativas de mucho, porque interviene en cuántas exenciones hay, qué reducciones hay ciertas personas a las que no se les aplica la misma tasa, hay tablas que van incrementándose desde un porcentaje mínimo hasta llegar al máximo. A mí me gustó el caso de Japón y lo quiero poner como referencia, porque en Japón la tasa máxima que pudiera estar pagando por herencias una persona es del 55%, que viéndolo, eso es así de una manera que directa. Viéndolo de manera fría, sin embargo, suena elevada. No llegas a pagar eso. No, porque del monto heredado tienen el beneficio de reducir $284,000 con independencia del monto que se esté heredando y a quién se esté heredando. Es una deducción ciega. Exacto. Y además, por cada heredero involucrado, tienen derecho a otra reducción adicional que son de $57,000 por cada uno de ellos. Finalmente, se determina una base que entra a la aplicación de una tarifa como la que conocemos del artículo 93, y ubicamos el margen en el que se encuentra, el rango en el que se encuentra, se aplica la tasa, y aquí sí viene una peculiaridad. Si la persona que esté heredando no tiene relación familiar con los herederos, se le aplica una sobretasa. Exacto. Es ahí donde puede representar una cantidad interesante si el monto heredado es significativo. La familia. Exactamente. Entonces, siempre que analicemos el tema de las herencias, hay que analizarlo en conjunto: tasas, beneficiarios, exenciones y reducciones, para ver realmente cuál es el impacto final para los que la reciben. Pero en México, ¿cuál es lo que se propone? En la actualidad, el artículo 93, en su fracción 22, que es el que contiene todas las exenciones para personas físicas, simplemente nos indica que no se pague impuesto sobre la renta por las herencias o legados, independientemente del monto y a quién se hereda. Está exento al 100%. Al 100%. Sin embargo, hay que declararlos. Hay que declarar, eso sí es una condición.
Pero resulta que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano está proponiendo esta iniciativa. Ya entró, Sí. Ya está en el Congreso. Sí, pues en su exposición de motivos indica que la riqueza se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas y que aún siendo la 14ª economía del mundo, tenemos pobreza extrema de 11.4 millones de personas. Bueno, entonces esa es la extrema. Ahora los pobres, sí, lisa llanamente, en pobreza son 53 millones, 53 millones de pobres. Y que en realidad esta iniciativa iría enfocada a un grupo reducido de 273,000 personas, que son los que cuentan con este nivel de ingresos, con este nivel heredable. Los dueños del dinero. Los que pueden heredar esta cantidad, porque la iniciativa, aun cuando pretende eliminar esta fracción 22 del 93, está proponiendo que se van a gravar cuando excedan de 10 millones de pesos. O sea, exentos de cero. De cero hasta 10 millones. Hasta 10 exento. No van a pagar impuesto. Pasando de 10 millones. Pasando de 10 a 50 millones, se les aplicará una tasa del 10%. Y ahí no hay deducciones de nada. Ahí no hay deducción de nada. Ahora, si es mucho más el monto, ya cuando lleguemos de 50 millones, un peso, a 100 millones, se le aplicará una tasa del 20%. Si seguimos en el siguiente rango, es de 100 millones, un peso en adelante, sería una tasa del 30%. Que es igual a los países de alto nivel. De alto nivel. En este caso no es una tasa directa sobre el monto heredado. Vamos a ir fragmentándolo. Es decir, son sobre 40 millones posteriores a los 10 exentos, la tasa del 10. Que no es parejo. Lo que exenta, se fragmenta. Sí, va por niveles. Y por niveles se va haciendo el cálculo de impuestos. Así, de una manera muy gráfica, si se heredaran 70 millones, 10 quedarían exentos, por los 40 primeros se les aplicaría 10% y por los 20 restantes un 20%, lo que equivale a impuesto de 4 millones. La tasa efectiva a lo mejor ya es el 15 o el 14 Sí, exactamente, la tasa efectiva creo que es más indicativa que todos estos números. No por el monto, es un grupo reducido de personas afectadas. El problema de los herederos, en muchos casos, lo voy a mencionar, en el ámbito intermedio económicamente hablando, cuando heredan algo, pues tiene el problema de las adjudicaciones de los inmuebles. Sí. Que no te cuesta el impuesto de la renta, pero te cuesta el impuesto local. Ajá. Y las escrituraciones. Correcto. Luego no tiene para pagarlo. Y creo que ese sería también un escenario que debieran de contemplar, porque no necesariamente se hereda dinero líquido. Claro. Se pueden heredar bienes. Y si bien es cierto que pudiera resultar justo, ¿cómo podría pagar el impuesto determinado? Porque además establece un plazo de 15 días. No es fácil el tema, pero para convertirlo a ver en cómo vienen ya los ¿Qué tanto se perfecciona? Aparte de las herencias. Y esto va de la mano con los donativos, va de la mano también los donativos. Se está coartando su exención a 10 millones y se le aplicarían las mismas reglas que para las herencias. Ahora, las asociaciones religiosas, ¿qué sucede con ellas? Si bien es cierto que al día de hoy siguen tributando en el título tercero, que es de las personas morales con fines no lucrativos, que están incluidos en el 79 con ciertas obligaciones, también es cierto que el 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no las contempla como posibles donatarias autorizadas. Fíjate qué raro. Mucha gente sí hace donaciones a las iglesias de buena fe. Y además, estas instituciones, las asociaciones religiosas, es de todo sabido que proporcionan asistencia a grupos desprotegidos. Vulnerables, sí. En esta época, por ejemplo, de frío, les proporcionan alojamiento, desayuno, abrigo, comida caliente, muchas situaciones muy especiales que sí pudieran encuadrar en lo que hace una donataria autorizada. En este sentido, se hace justo que el decreto que esté contemplando incluirlas como donatarias. El que otorgue el donativo, pues lo pueda deducir, ¿no? Correcto. Porque lo dice, pues sí, pues no voy a donar. Sí, correcto, porque están realizando actividades equiparables a las que realizan las que sí pueden ser beneficiarias de convertirse en donatarias autorizadas. Entonces parece que ya... Ojalá avance. Sí, y de cualquier grupo religioso, siempre y cuando se encuentren como inscritas como tales. Tenemos también otro tipo de incentivos para los que hacen contrataciones de personas
que no están en una total disposición física de trabajar. Eso ya viene sucediendo, seguramente se va a perfeccionar porque creo que la visualización a partir de este nuevo sexenio es que estos grupos que llamamos en condiciones diferentes, capacidades diferentes puedan tener beneficios tanto ellos como las personas que los contratan. Además de lo que ya se ha hablado de las ayudas a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, seguramente se va a seguir trabajando con estos beneficios fiscales para todos aquellos que los contraten. También hay un estímulo a egresados de universidades públicas. Sí, a los que recién salen de universidades públicas. Interesante. Estímulo a egresados de universidades públicas. Es una iniciativa que se presentó el 6 de septiembre de este año. Y que vamos a seguir monitoreándola porque significaría que no se encuentren con contratiempos al momento de querer emplearse ya de manera productiva. Voy a mencionar parte de los estímulos. 50% del salario pagado a egresados y pasantes de universidades públicas en su primer empleo para ocupar puestos de nueva creación contra el cierre del ejercicio. Sí, como es un acreditamiento contra impuestos sobre la renta. No está muy claro si es la reducción del impuesto del trabajador o el 50% del salario que pagas a ese trabajador. Yo lo que visualizaría es de que lo que yo le pago, el 50% de lo que yo le pago puede convertirse en acreditable, pero es una cantidad muy interesante. Ahora los jóvenes que están también preparados se ganan 10,000 pesos, por decir algo. Sí. Hay 5,000 que acreditas a fin de año, 60. Aunque está coartada también el monto máximo que pudiéramos... Un millón. Y creo que la parte más complicada es la siguiente condición, que debe de certificar toda esta operación un contador público. Ahí es donde empieza la burocracia. La burocracia, porque no es que estemos en contra de la actividad del contador público. Las situaciones de... que se acumule de requisitos. Las situaciones de que tiene que pagarse estos servicios y no sé si todas las empresas estarían en posibilidad de pagar este aparente dictamen para que certifique todo ese proceso. Lo pueden pagar, pero está como en los estados, las entidades federales que te piden un dictamen del impuesto sobre nómina. Es el único país donde castigas al emprendedor. Y tú le dices, ahora hazme un dictamen de que pagas. Primero paga impuestos sobre nómina y después dictamina sobre él. ¿Por qué? Porque a lo mejor me estás pagando de menos. Tienes confianza al empresario, ¿no? Pero si llegara a prosperar esta iniciativa de la confianza a los contribuyentes, ojalá este escenario no sea tan drástico y pueda hacerse más fácil para que se pueda aplicar. En general, por lo que hemos platicado y lo que nos falta, porque eso es muy extenso, vemos cosas muy nobles, muy atractivas, realmente con ganas de hacer bien las cosas de este cambio, de esta cuarta transformación de México, ¿no? Sí, y hay una que a mí me gustaría no dejar fuera, que son las empresas sustentables, que lo presentó el grupo parlamentario del PRD. ¿En qué consiste? Fundamenta esta iniciativa, y creo que es bastante congruente, con el hecho de que en Estados Unidos se redujeron drásticamente las tasas de impuesto. Pasó de un 35 a un 21%. En consecuencia, México se quedó en desventaja con mantener la tasa del 30% del impuesto sobre la renta. Por este hecho, lo que se propone es que todas aquellas personas morables que puedan certificarse como sustentables o ecológicas, ¿y cómo se haría esta certificación? A través de universidades reconocidas o calificadoras autorizadas por la Secretaría de Hacienda, puedan certificarla como sustentables y ecológicas, y además que incrementen el salario de sus trabajadores en función de su productividad. ¿Cuál sería el beneficio? Pues que su tasa de impuesto no sería del 30, sino del 24%. Y es muy atractivo, ¿eh? Exacto. Creo que puede resultar no atractivo, pero hay empresas que ya tienen la categoría de sustentable. Y no les dan nada. Y no hay nada. Entonces, si en este momento se les da ese atractivo, creo que más... Hoy puedes crear que vengan nuevas empresas, ¿no? Sí, con esa nueva conciencia, de proteger los recursos naturales y humanos de manera amigos, responsable. Pues miren, desgraciadamente el tiempo es corto, no hemos podido platicarles el 100%, pero ya les dimos la esencia de este proyecto de nación, porque ya hemos llegado a su fin de este programa, de este resumen ejecutivo. Yo le llamo resumen ejecutivo del proyecto de nación para la cuarta transformación para México,
que hemos presentado esta noche. Sí, un resumen muy, esperando que muy haya sido de mucho interés para ustedes, amigos del auditorio del Consejo Fiscal. Y solo me resta decirles, pues como todos los jueves, ¿no?, que tengan un feliz fin de semana, una feliz noche de jueves, y ahora en voz de Rosita. Ahí también, como se aproximan las fiestas, sí, que tengan una noche muy serena y llena de paz, y no con la frase con la que siempre nos despedimos. Les deseamos todo, claro, todo para ser feliz y nada que nos haga si Dios sufrir. Nos permite, el próximo jueves estemos aquí dándoles a ustedes el siguiente programa, como siempre. Gracias a todos y muy buenas noches.